Siguiente ponente es el doctor David Bartrés Paz. Él es profesor e investigador de la Facultad de Medicina y del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona y nos va a hablar sobre un potencial abordaje terapéutico de la enfermedad de Alzheimer, pero en este caso no farmacológico, como es la estimulación cerebral no invasiva. Pues nada, ante todo, gracias por la invitación. Estoy disfrutando de las charlas de estos días, están súper interesantes. Enhorabuena, por tanto, Pascual, Eloy, gracias a Carmen, todo el equipo por invitarme y también por invitarme a hablar de este tema que a mí me encanta. Pues un poco lo que voy a comentaros yo ahora es intentar explicar cómo las técnicas de estimulación cerebral no invasiva pueden tener un uso en el campo de la enfermedad de Alzheimer. Me habéis puesto en el módulo de tratamiento. Yo creo que eso es un poco arriesgado todavía, especialmente viendo la exposición que acabamos de tener de todo lo que se conoce y todo lo que se ha hecho a nivel farmacológico. Por tanto, yo voy a un poco a relativizar ese aspecto sin negar de que tiene realmente alguna potencialidad, yo pienso, ¿no? Pero hay que hacerlo de determinadas formas. Entonces, yo lo que voy a comentar es, voy a empezar a hacer una introducción breve de lo que son las técnicas de estimulación cerebral no invasiva. Creo que voy a intentar justificar un poco por qué pueden ser útiles en la enfermedad de Alzheimer y cómo se debería hacer para que lo fueran, y voy a argumentar básicamente que esto tendría que tener dos etapas, una etapa de descubrir con estimulación quizá nuevos mecanismos, nuevas dianas que sean posibles y testarlo experimentalmente, y luego aplicar ese conocimiento también en la medida que sea posible con una visión más personalizada o individualizada, que eso creo que estas técnicas lo permiten bastante. Entonces, muy brevemente, porque tenemos poco tiempo, pero voy a comentar las dos más usadas tipo de técnicas de estimulación. La primera es la estimulación transcraneal, magnética transcraneal. Esta es una técnica que permite inducir cambios, respuestas eléctricas en el cerebro a partir del uso de campos magnéticos, y lo que se realiza es, se utiliza este aparato, es el típico, un sistema de capacitación eléctrica que es capaz de generar o de enviar a través de esta bobina, que está hecha de cables dentro, pulsos, digamos, eléctricos de muy alta intensidad, de miles de amperios, que fluctúan muy rápidamente en el tiempo. Esta bobina se coloca encima de la cabeza de la persona y por el principio de inducción electromagnética genera un campo magnético que en sí mismo, si este campo magnético está generado y está cerca de un tejido que conduce la corriente, este tejido va a responder con cambios eléctricos a este cambio magnético, ¿no? Por lo tanto, un poco generamos ese campo magnético entre dos corrientes. La primera, primaria, que sale de la corriente donde está enchufada el aparato, y la segunda, que es una corriente secundaria, que es la respuesta del cerebro a este campo magnético. ¿Por qué se usa estimulación magnética en vez de eléctrica directamente? Pues porque para poder ser una técnica neuroestimuladora, si usáramos electricidad sería extremadamente dolorosa. En cambio, los campos magnéticos, que son de muy alto campo, de hasta 2-3 teslas, sin embargo, atraviesan sin problemas, sin dolor, quiero decir, ¿no? Entonces, los tejidos, el cráneo, la piel, y no afectan los receptores del dolor, y por tanto se pueden tener este tipo de estimulación que es neuroestimuladora. La típica es una técnica que apareció, como conocéis, en los años 80 y que ha sido propia de la neurofisiología. Y el estudio principal es de la vía piramidal, ¿no? La vía motora primaria, donde puedes despolarizar realmente, generar respuestas evocadas, que es el outcome inicial y principal que se utiliza, ¿no? Pero luego, a partir de los años 90, también hemos visto sobre todo que en neurociencia cognitiva que esto tiene más aplicaciones, especialmente utilizada con neuroimagen, para estimular regiones del cerebro que puedan tener que ver con las funciones cognitivas, por ejemplo, corteza prefrontal, corteza parietal, y de esto iremos hablando. De parámetros de la estimulación magnética a tener en cuenta para lo que nos ocupa hoy hay diversos. Creo que el que nos da tiempo de abordar y de hablar es la diferencia entre utilizar pulsos simples o repetitivos. ¿Por qué es importante esto? Pues porque básicamente un pulso simple genera una respuesta que inmediatamente se acaba y no existe más en el sistema. Se despolariza la vía piramidal, por ejemplo, y se ha acabado.
En cambio, el uso de la estimulación magnética con trenes acumulados, ¿no? Repetitiva, de estimulación en el tiempo, lo que acaba generando son respuestas residuales, lo denominado after effects, y por tanto acaban modulando la excitabilidad del área donde se ha estimulado durante un tiempo. Dependiendo del protocolo usado y del tiempo de estimulación, este tiempo es variable, pero en todo caso deja un efecto, digamos, distinto. Quizá la palabra podría ser reverberante en algunos casos en la actividad sináptica. Por ejemplo, se ha visto por algunos protocolos parecidos a los efectos de potenciación y depresión a largo plazo en modelos animales y también en modelos farmacológicos en humanos dependientes del NMDA. Se conocen un poco, bastante estos mecanismos, pero el hecho es que permite dejar esta actividad, cambiar un poco la actividad del área, y no del área solo, sino de las redes, como veremos luego, cerebrales en el tiempo. Volveré un poco a estos conceptos después. El segundo tipo de herramientas que utilizamos o técnicas es las que derivan de la estimulación eléctrica. Ya he comentado antes que no podemos conectar un cátodo y un ánodo encima de la cabeza de una persona y utilizar una corriente de alta intensidad porque sería muy dolorosa, pero sí podemos hacerlo con baja, con intensidad de corriente. Y entonces lo que estamos haciendo, por ejemplo, con la continua y el montaje más simple es un ánodo y un cátodo, hacer pasar corriente desde el ánodo al cátodo con intensidades muy bajas de miliamperios, 1 o 2 miliamperios típicamente, que lo que van a hacer es un efecto neuromodulador. Es decir, aquí no estamos hablando de una técnica neuroestimuladora, sino que sea capaz de disparar potenciales de acción, sino que lo que va a hacer es modular los potenciales de membrana acercando o alejando a la despolarización, ¿no?, de las células. Esta es una técnica que conocemos que este efecto neuromodulador, sin embargo, lo que hace es condicionar la probabilidad de que esas células realmente disparen luego dependiendo de los otros inputs que le llegan, y esto se sabe desde los años 60 en modelo animal, y Nietzsche y Paulus lo descubrieron en humanos o lo redescubrieron en los años 90, mostrando también que tras un periodo de estimulación a partir de 3 minutos en estudios cognitivos, por ejemplo, entre 10 y 15 minutos, también existe estos long-lasting effects y esta actividad que continúa después de la estimulación, y estableciendo algunas reglas generales como que el tejido debajo del ánodo aumenta la excitabilidad y el tejido debajo del cátodo lo disminuye, aunque estos son rule of thumbs que se tienen que coger mucho con cuidado porque realmente hay mucha variabilidad. Hoy en día podemos afinar más el uso de la estimulación eléctrica. La magnética, con el uso de bobinas tipo 8, como la que hemos visto en la figura, tiene una buena resolución espacial. Quizá podemos imaginar una zona de un diámetro de 1 centímetro donde pones la bobina de estimulación y vas a estimular esa región del cerebro. Si eso lo combinas con neuroimagen, da una buena resolución. La estimulación eléctrica siempre había tenido este problema, y realmente ahora podemos utilizar alta definición o electrodos pequeños de estimulación para hacerlo en regiones más concretas. Incluso podemos modelar la distribución del corriente eléctrico que debería pasar según las características del tejido de esa persona y, por ejemplo, intentar modular regiones que sabemos que se activan durante tareas cognitivas. Existen distintos tipos de estimulación eléctrica. La que estaba hablando ahora es la directa, TDCS, pero la alternada, alternating, es particularmente interesante porque lo que va a hacer es estimular a determinadas frecuencias con este tipo de ondas oscilatorias y entrenar de alguna forma la actividad endógena de la región que estás estimulando a la estimulación que le estás aplicando desde fuera. Y esto, como veremos, tiene potencialidad interesante en el campo del Alzheimer. Esto lo veremos al final. Vale, la pregunta entonces, esto es la primera parte, ¿por qué hemos puesto las técnicas de estimulación en el módulo de tratamiento de la enfermedad de Alzheimer? Yo creo que es porque realmente las técnicas de estimulación se usan para el tratamiento de enfermedades neuropsiquiátricas y queremos ver si también es en este contexto. Por ejemplo, están aprobadas, como sabemos, para el tratamiento de la depresión farmacoresistente, algún tipo de migraña, y para el trastorno obsesivo compulsivo más recientemente con un casco que permite una estimulación más profunda cerebral. Entonces la pregunta es ¿por qué no en Alzheimer, o dónde estamos en este sentido en Alzheimer? Y esto tiene una respuesta muy rápida si lo queremos hacer rápido. Vamos a mirar 2 metaanálisis que se acaban de publicar muy recientemente, ahora en 2022.
como decía antes el doctor García Rivas, es significativo que estén publicados en revistas relativamente, digamos, no muy altas, quizá, por decirlo así. Son un conjunto de 25 estudios en total y mirando, esos son estudios randomizados y controlados por placebo, por estimulación placebo. Y efectivamente, si tú miras a este nivel, lo que dicen es, en general los dos coinciden en decir que especialmente la estimulación de la corteza prefrontal con TMS y no con estimulación eléctrica, hay evidencia de que puede mejorar la función cognitiva global y que puede tener un efecto a largo plazo, a medio plazo, incluso hasta 3 meses. Luego ponen una serie de observaciones conjuntas, dicen que esto se ve más cuando hay más de un número de sesiones acumuladas, si es de alta frecuencia, que no está claro si mejora más combinando con entrenamiento cognitivo y que es bien tolerado. Bueno, pues nos podemos quedar con esta idea y decir que la estimulación magnética funciona para el tratamiento de Alzheimer, pero realmente esto no nos lo creemos ninguno de nosotros ahora mismo, dicho solo así. El problema que tenemos del conocimiento hasta ahora es que son estudios que prometen, pero realmente son extremadamente heterogéneos, con efectos también heterogéneos. Por ejemplo, es muy extraño que encuentren mejora en la función cognitiva global, pero no en ningún dominio cognitivo específico. Esto es relativamente extraño, porque si hay una función cognitiva global mejorada, sabría por qué hay algún dominio cognitivo específico en los que han mirado las dos cosas, obviamente. Pero sobre todo hay protocolos de estimulación distintos en una región, en otra región, utilizando uno u otro. Y el problema principal de esto es que muchos no están bien informados desde un punto de vista del conocimiento neurofisiológico o fisiopatológico de la enfermedad en este caso. Se basan en hipótesis y objetivos muy generales de funcionamiento de determinadas regiones. Y no digo que se vaya a probar, pero realmente falta mucho más conocimiento y creo que es hacia ahí donde hay que ir primero. La otra cosa es que todavía, y debido creo que a esto en parte, no se conoce bien la biología que vamos a intentar modificar, hay un poco bajo nivel de personalización en estas aproximaciones. Entonces yo creo que lo que hay que hacer, intentaré ahora defender un poco, es primero descubrir, ver dónde los estudios de estimulación pueden ser útiles para descubrir nuevas dianas terapéuticas y quizá biomarcadores que nos indiquen el pronóstico o para seguir el efecto de otro tratamiento. Estos serían indicaciones útiles en el manejo de la enfermedad por parte de la estimulación y entender también cómo diferencias individuales pueden afectar. Y luego, cuando sepamos más de esto, creo que sí que hay que ir a hacer estudios más multicéntricos, personalizados, guiados por la biología y el conocimiento, que creo que en realidad ya estamos ahí para empezar a hacerlos, como veremos al final. Nuestra aproximación en el laboratorio en la Universidad de Barcelona y también con los compañeros de Goodman a través del proyecto Barcelona Brain Health Initiative es utilizar la neuroimagen en combinación con la estimulación cerebral no invasiva, porque creemos que esto aumenta muchísimo la potencialidad de todo lo que he comentado antes, ¿no? de estos dos niveles de aproximación. Esto es porque, hablando de la enfermedad de Alzheimer, de entrada todos sabemos que es una enfermedad donde tenemos redes cerebrales evidenciables mediante neuroimagen, que son redes de patología. Por ejemplo, ayer el profesor Rick Osenkopele comentó evidencias de que existen, de que el grado de conectividad de los nodos principales de redes como el Default Mode Network o las redes frontoparietales parecen ser especialmente importantes para la agregación y para la expansión después de la proteína tau. Y este es un estudio del grupo de Nico Franzmeier, publicado hace poco en Alzheimer de expresión clínica incipiente, donde se ve que las redes frontoparietales, que son las más afectadas en este tipo de presentación clínica de la enfermedad, realmente es donde hay más tau acumulada y cuanta más tau hay acumulada en esta red, pero no en estos nodos, pero no en otros menos conectados, más expansión habrá luego de la tau y más deterioro cognitivo en el seguimiento. Por tanto, hay redes de patología y hay redes de resiliencia, lo que comentaba también al principio de su charla el doctor García, y es que, por ejemplo, en este trabajo, lo que ven también coincide que es del mismo grupo de Nico Franzmeier, pero muchos otros hemos hecho cosas parecidas. Vemos que en un estudio, en este estudio existe una relación
entre el grado de conectividad funcional desde la corteza dorsolateral prefrontal izquierda hacia el resto del cerebro con la memoria en función del grado de patología. En este sentido, por ejemplo, las personas que tienen una alta deposición de tau entorrinal y tienen una baja conectividad de esta red, se observa la relación esperada entre más tau y menos memoria, esta correlación negativa en verde. Sin embargo, quienes tienen más conectividad o conectividad preservada de esta red frontocerebral, para decirlo de alguna forma, no les afecta tanto o no impacta tanto en la memoria ese nivel de corteza entorrinal como lo vemos en la línea roja. Y por tanto esto sería una red de resiliencia, ¿no? Y sabiendo esto, yo creo que esta es la línea donde hay que ir, como veremos, y voy a intentar también ilustrar más hacia el final. Esto es porque, de nuevo, o sea, lo que nos falta para ligar este concepto es el hecho de que, obviamente, esto lo estoy planteando porque la estimulación no invasiva es capaz de modular el estado de las redes cerebrales. Esto ya lo demostró Tomás Paus hace años en un estudio donde estimuló con alta frecuencia estimulación y de hecho iba aumentando la frecuencia dentro de la cámara mientras iban, era una cámara de PET, mientras iban recogiendo el flujo regional de la glucosa. No, era de oxigenación y lo que vio es que cuando aumentaba la frecuencia de estimulación en la bobina que tenía colocada en los campos oculares frontales, también aumentaba el flujo sanguíneo regional de regiones posteriores parietales y esto ya en este año se hipotetizó que era porque en realidad había una conexión funcional entre estas dos regiones, aspecto que luego se ha demostrado de forma mucho más fina, como veremos también después por el grupo de Álvaro Pascual León en Harvard, donde estimulando nodos del Default Mode Network se modula toda la red, esto lo veremos ahora enseguida otra vez, además de una manera, como digo, muy específica, dependiendo del nodo estimulado, induces cambios distintos, pero esto es también para la estimulación simple, no es solo repetitiva, sino también incluso simple, la estimulación de la corteza prefrontal activa toda la vía descendiente, el cingulado anterior, etc. Por tanto, redes de Alzheimer podemos modular redes con la estimulación cerebral. Esto es por estimulación magnética y también eléctrica. Con este background, yo lo que voy a intentar es poner algunos ejemplos ahora, en esos dos niveles que estábamos comentando, cómo yo creo que o nosotros creemos que la estimulación puede usarse primero para identificar dianas terapéuticas o de pronóstico y diferencias individuales significativas en el campo de la enfermedad de Alzheimer. El primer trabajo que les voy a presentar es uno que publicamos hace un par de años en nuestro laboratorio. Esto fue realizado por Kilian Avellaneda y Lidia Baqué, postdocs de nuestro equipo. Y es un estudio que no incluye pacientes con Alzheimer. Este y el siguiente no los incluye, pero los he puesto porque creo que pueden informar de lo que podemos llegar a aprender y luego ya vendrán otros trabajos más con pacientes dirigidos al tratamiento. Es un estudio donde nos planteamos cómo la estimulación magnética puede modular la expresión de la red, de la Default Mode Network, de la red por defecto, que sabéis que es muy significativa, afecta la conectividad en envejecimiento comparado con personas jóvenes y más en pacientes con enfermedad de Alzheimer y donde de forma incipiente se acumula, por ejemplo, la proteína beta-amiloide. Por tanto, es una red central, ¿no?, que nos refleja la afectación de la fisiopatología de la enfermedad. El diseño que hicimos fue recoger una resonancia magnética funcional en reposo de todas las personas que incluimos en el estudio inicialmente. Se fueron a casa, analizamos la expresión individual, la topografía del Default Mode Network y sacamos para cada persona un punto, una región de la corteza parietal inferior que podíamos estimular que presentaba la máxima conectividad con el resto de los nodos de la red del default. ¿Por qué el parietal inferior? Pues porque es un nodo accesible con la bobina, colocando la bobina de estimulación. Lo que hicimos, por tanto, fue una resonancia magnética basal el día del experimento, una sesión de estimulación utilizando un protocolo que es inductor de plasticidad, que es el Z-Burst Stimulation, que lo que hace es estimular patrones a 50 hercios de estimulación a alta frecuencia. Dura 3 minutos aproximadamente y luego inmediatamente van a la resonancia magnética funcional en reposo para mirar los cambios inducidos en la expresión de esta red. Esto lo vemos en jóvenes contra personas de edad avanzada y ajustando por sham, la mitad con bobina placebo, la mitad con estimulación real.
Lo que vemos aquí es que rápidamente, porque voy a intentar más ir al grano de lo que realmente creo que es insignificativo, es que si comparamos jóvenes con personas de edad avanzada, el efecto sobre la composición de la default network, es decir, por decirlo de otra forma, la respuesta, la reorganización de la default network en las personas inducida por la estimulación es distinta según el grupo joven o de edad avanzada. En el grupo joven vemos que aumenta la conectividad de regiones más distales del de esta red en relación al sitio estimulado. Estimulamos aquí y aumenta la conectividad en la corteza medial prefrontal. Esto refleja, creemos, la fisiología de un cerebro joven donde a través del cíngulo están especialmente conectadas estas dos regiones y esta es la vía principal del default mode network, esta posterior medial frontal medial. Sin en cambio, en envejecimiento lo que vemos es que las respuestas de estimulación en cambios de conectividad inducidos se mantienen mucho más proximales al sitio de estimulación, ¿no? O sea, parece que no transmite, el cerebro no responde con cambios tan distales y tan generales a los efectos de estimulación en cuanto la reorganización de la conectividad funciona. Esto es interesante, pero creo que todavía lo es más luego el análisis que hicimos más detallado de qué pasaba con los dos grupos. Si podéis ver, este es el efecto principal, un aumento de conectividad frontal. Esto es en el grupo de jóvenes, pero en el grupo de edad avanzada, older adults, también vemos que hay un subgrupo de estas personas que efectivamente muestran un patrón de cambio de conectividad inducida por la estimulación muy parecido a los jóvenes. Entonces, lo que hicimos aquí fue caracterizar o estudiar esta muestra y hay varias características. Por ejemplo, son gente que tiene el cerebro ya más preservado desde un punto de vista estructural, son más educados, quizá la educación tiene que ver con mecanismos de plasticidad cerebral, a más educación, más probabilidad de responder como un joven. El resultado creo que principal de este estudio es que la respuesta de la estimulación el día del experimento era el mejor predictor de cómo estaban cognitivamente 3 años más tarde. Y cuanto más se pareció la respuesta a un tipo de patrón joven en el grupo de edad avanzada, mejor estaban 3 años más tarde en las evaluaciones cognitivas. Y el mejor predictor de todos, incluyendo la neuroimagen y la conectividad basal antes de la estimulación en este estudio, era realmente la respuesta, la reorganización cerebral debida a la estimulación. Este era el predictor mejor de cómo iban a estar las personas mayores 3 años más tarde. Por tanto, aunque creo que esto es un estudio de envejecimiento, quizá puede ser relevante este tipo de trabajos, hacerlos antes de aplicar la estimulación, porque quizá nos permitirán conocer biomarcadores de pronóstico de otro tratamiento, por ejemplo, quién es más probable que responda, porque quizá tiene más probabilidad de mejorar cognitivamente, o para seguir los efectos de un tratamiento dado que puede ser farmacológico, que está restituyendo este tratamiento la conectividad funcional en un grupo más que en otro. Por ejemplo, este trabajo se podría hacer con grupos con biomarcador positivo o no de la enfermedad de Alzheimer y podría ser informativo. Acabo este primer bloque con otro ejemplo que creo que va un poco en la misma línea y creo que es interesante ilustrarlo también, otro trabajo reciente que hemos hecho en el marco de un estudio europeo que terminó ya en la convocatoria del Innovative Medicines Initiative, y donde uno de los módulos era sobre estimulación cerebral como modelo experimental para estudiar la enfermedad de Alzheimer realmente. Y aquí nos fijamos, en uno de los trabajos, nos fijamos en el efecto del BNDF. Sabéis que es una neurotropina que está implicada en procesos de plasticidad sináptica. Los estudios indican que que se asocia los niveles de expresión y también el genotipo BAL-MET se asocian con diferencias en pruebas de memoria episódica, por lo tanto, aspecto críticamente afectado a la enfermedad de Alzheimer, y algunos estudios humanos indican que especialmente los portadores MET de este polimorfismo BAL-MET tendrían peor memoria, más atrofia hipocampal o patrones un poco más aberrantes de activación o menos óptimos de activación en tareas de memoria. Con este conocimiento también teníamos en este momento otros estudios de Simone Rossi en Brescia, en Siena, demostrando que la estimulación magnética aplicada en la corteza prefrontal, pero ahora con pulsos muy cortos de 2 segundos, de muy alta intensidad, de menos de 1 segundo, de 20 hercios, en el momento de presentar un estímulo que le vas a pedir al sujeto que intente aprender
para que luego le vas a preguntar si lo ha visto o no lo ha visto, una tarea de encoding, ¿no? De aprendizaje. Si tú aplicas pulsos en el momento de ver esta imagen en la corteza prefrontal, hay una mayor probabilidad de que diga que cosas que había visto antes no ha visto. O sea, que es útil para inducir un déficit transitorio de memoria, este protocolo de estimulación. Y Simone lo corroboró en distintos estudios y nosotros lo corroboramos antes de este trabajo que os voy a presentar, con trabajos publicados en Barcelona y en Marsella, el aspecto conductual. Por tanto, puedes inducir déficit en memoria. Entonces, lo que hicimos fue hacer este experimento en personas y las separamos por si eran o no portadoras de este alelo MET o eran homocigotos del alelo BAL, que es el que inicialmente tiene más preservada los mecanismos de plasticidad que favorece o que actúa el BNDF, ¿no? Entonces, lo que vimos en este estudio es que las personas portadoras del alelo BAL son más interferibles por estimulación, son más plásticas, responden más también a una interferencia cognitiva. Como veis aquí, hay un declive más importante del reconocimiento en la estimulación de la corteza prefrontal respecto a un sitio control, vértice, en los portadores BAL que en los MET, aunque existe, esta diferencia es más significativa. Y sobre todo, solo en los BAL vemos que en el momento de recordar, porque el recuerdo de la información lo medimos no solo cuando estaban contestando si habían visto o no una imagen, sino también mientras adquiríamos información con resonancia magnética funcional de este proceso. Este grupo de BAL parece que presenta una cierta intento de compensación. Hay una sobreactivación de la corteza frontal al recordar delante los ítems que habíamos intentado interferir, y cuanto más activan, más recuerdan, aunque el efecto es igualmente más interferidor en este grupo, ¿de acuerdo? Hay un mecanismo compensador y algunos casi consiguen recordarlo a pesar de la estimulación, pero no, es ineficiente. Este estudio creo que es interesante en el sentido que nos plantea y nos demuestra que un subgrupo de la población general es más interferible en memoria y conocemos el mecanismo neurofisiológico asociado a esta interferencia y al intento de compensación, quizá por mecanismos plásticos, por activación de mecanismos plásticos. Por tanto, de nuevo, esto puede ser útil en el campo, este tipo de estudios pueden ser útiles. Bueno, pues de nuevo, ¿no? Podríamos, por ejemplo, en ensayos clínicos, farmacológicos, estratificarlos en este caso por el BNDF, luego hablaré de la POE también como ha salido antes, y si hay una molécula que lo que hace es favorecer los mecanismos de plasticidad cerebral y de memoria, quizá podríamos ver el efecto antes en este grupo, pero sobre todo lo veríamos cuando lo testáramos contra el protocolo de interferencia cognitiva con la estimulación, donde hemos demostrado que hay diferencias en memoria y no si no estimulamos a estos sujetos, ¿no? Y de nuevo, hacer estudios seriales para ver cómo el fármaco va restaurando quizá o va normalizando este patrón de actividad ante la estimulación. Pero yo creo que hoy lo que queremos escuchar realmente también es ver ya estudios de eficacia, o de alguna manera si se ha demostrado que realmente la estimulación puede mejorar la función cognitiva en deterioro cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer. Pienso que lo que he explicado hasta ahora no podemos olvidarlo y ese tipo de estudios tienen que guiar los que vendrán ahora, como estoy diciendo, pero ya se pueden hacer trabajos. Este es uno que me gusta comentar porque es el primero que publicamos nosotros y creo que es el primero que se publicó con estimulación magnética y MCI, más o menos MCI, hoy en día el criterio de MCI, pero eran gente que tenía una cierta afectación de memoria y quejas y con resonancia magnética funcional. Entonces, en ese momento nosotros ya teníamos esta idea de intentarnos guiar siempre por el conocimiento, ¿no? de las redes cerebrales, porque realmente entender los mecanismos de lo que estábamos haciendo cuando estimulábamos. Y en la literatura lo que existía, en ese momento no existían biomarcadores, no existían en el grado que existen ahora. Lo que sí que sabíamos desde el punto de vista de la estimulación, del funcionamiento del cerebro en la edad avanzada y también en el caso de afectación cognitiva, es que había un modelo de cabeza que es muy general, pero usamos, que decía, con algunos datos bastante consistentes, que ante tareas cognitivas, especialmente de memoria, las personas de edad avanzada que suelen presentar un patrón de activación más bilateral tienden a rendir mejor en memoria que las personas que ante tareas de memoria presentan una activación más unilateral en la corteza prefrontal, como podemos ver aquí,
que es parecida a lo que presentan los jóvenes, esto es, por ejemplo, en reconocimiento, en tareas de reconocimiento de memoria, pero que parece que deja de ser efectivo con la edad o tan eficiente, y entonces lo que hay que hacer, naturalmente, lo mejor es reorganizarse. Esto lo estoy diciendo como si alguien pudiera elegir cómo hacerlo, ¿no? Pero parece que hay gente, grupos de personas que responden cada vez más bilateralmente y eso se asocia con una mejor memoria. Entonces, el racional que hicimos, y ahora esto me hace reír en el sentido que parece muy burdo, pero creo que es los inicios, es coger un estudio, randomizar 40 pacientes con deterioro cognitivo leve, un grupo activo y otro de tratamiento sham, ¿no? Ficticio, y hacer una tarea de memoria episódica antes de la estimulación, coger una bobina bi que permite teóricamente estimular bifrontalmente e intentar evocar el patrón de estimulación en este grupo y compararlo con sham, pero no solo viendo el rendimiento de memoria, sino viendo el cambio funcional cerebral subyacente. Estos resultados muestran, aquí lo veis, es que hay un cambio positivo en memoria en el grupo de estimulación y negativo, la interacción es significativa, aunque realmente, obviamente desde el punto de vista conductual son límites, pero hay un efecto positivo. Pero lo que más nos convenció es que solo en el grupo de estimulación activa o real y no en el grupo sham, esto venía acompañado de cambios cerebrales esperados. Es decir, en la segunda resonancia magnética funcional el patrón tendía a ser más bilateral. Aquí en las regiones parietales, pero también frontales, porque esto es subtracción del patrón post contra el pre. En el pre era frontal derecho, en el post era frontal bilateral. Por tanto, de alguna forma quizá habíamos mejorado transitoriamente la función cognitiva para restaurante este patrón. Una cosa que es interesante antes de ir a estudios ya más modernos es que, como antes, esto es interesante, pienso, a la luz de lo que os he comentado antes. En un reanálisis de estos datos que hicimos unos años más tarde, incluso, esto sigue siendo antiguo si queréis, pero creo que es interesante, lo que hicimos es solo en el grupo de estimulación activa, porque es donde teníamos una N suficiente, entre comillas, de portadores del E4 para este estudio innovador que era del alelo del APOE, de la polipordina E4, miramos el efecto de la estimulación durante los periodos de reposo, de adquisición de resonancia en reposo, sobre el Default Mode Network, una red que he comentado antes y que también está afectada en APOE, afectada por APOE en el envejecimiento. Y como podéis ver, esto es, yo creo, bastante interesante. Antes de la estimulación, la conectividad del Default Mode Network está muy descoordinada entre los distintos nodos, la correlación es muy baja de conectividad funcional, pero luego aumenta muchísimo, pero solo en el grupo de E4. No en el grupo de 9-4, básicamente la estimulación no hace nada. Aquí parece que la estimulación restituye la funcionalidad del E4, especialmente en el grupo del E4. Todos mejoran en memoria, aquí no pudimos ver diferencias porque era un grupo pequeño, pero en el contexto de una mejora, fisiológicamente se ve más en el E4. Por tanto, de nuevo esa idea, portadores del E4, estimulación puede usarse para testar un endofenotipo, un cambio en neuroimagen que pueda ser indicador de algún efecto terapéutico en algún momento, ¿no? Ahora ya estamos más adelante de esto, ¿no? Y algunas de las cosas que os voy a presentar para ir acabando y luego por la parte de estimulación magnética, luego presentaré un par de estudios de estimulación eléctrica, son mucho más precisos, los que yo creo que son más interesantes. Hace unos años Wang y otros publicaron en Science este estudio en personas jóvenes, donde lo que hicieron primero fue mirar la conectividad funcional entre el hipocampo y la corteza parietal posterior, y luego individualmente, un poco parecido a lo que os he contado en el primer estudio, ¿no? Vieron en cada sujeto cuál era la región del parietal inferior que mostraba mayor conectividad con el hipocampo o con regiones del hipocampo, incluso que se sabía que eran importantes en procesos de memoria o que se veían activados generalmente en procesos de memoria asociativa. Y durante una semana, cada día, hicieron un tratamiento de estimulación a alta frecuencia combinado con estimulación ficticia, un crossover, en un grupo de personas de jóvenes, como decía antes. Y antes y después de esta estimulación, día 1 y después de la estimulación, hicieron pruebas de memoria asociativa. Este estudio lo que muestra es que sin entrenar la memoria,
tras una semana de estimulación real, pero no sham, las personas mejoran en memoria, y esto probablemente es debido a que aumenta la conectividad de este circuito. Por tanto, esa idea parecida a la que nosotros habíamos hecho, pero de una manera mucho más sofisticada y con una estimulación que dura más días, ya más tipo tratamiento, para entendernos, una semana entera. Lo bueno de este trabajo, creo resaltarlo, es que ha estado replicado en distintos estudios y en poblaciones, incluyendo personas de edad avanzada. Y además hay ya algunas evidencias en enfermedad de Alzheimer. Un poco, todavía pocos estudios y resultados no muy espectaculares, pero sí que parece, como veremos ahora, que la estimulación de esta región parietal de alguna forma puede mejorar la función cognitiva. Este estudio es muy reciente, utilizando exactamente el protocolo de Wang, pero en 86 pacientes randomizados, pero aquí son pacientes sin biomarcadores, selección clínica, lo digo porque ahora veremos que hay otros confirmados con biomarcador ya. En 2 semanas de estimulación, 5 días por semana, estimulando en esta región parietal también con máxima conectividad durante 20 minutos a alta frecuencia, y vemos que hay un efecto en mejora. Esto también en otro estudio anterior lo habían publicado, pero sobre todo lo ilustro porque realmente lo que hace es aumentar la conectividad funcional del grupo que recibe Active TMS y no Sham TMS, por tanto esto es interesante, y a mayor aumento de la conectividad funcional, mejoría de la función cognitiva global en los dos grupos, pero un poco más en el grupo activo. Por tanto, realmente todavía falta, pero bueno, son estudios interesantes de intervención con mecanismos. El grupo de Giacomo Koch también en Roma ha hecho estimulación un poco ya, cada vez creo que vamos a ir hacia un poco ya más elaborado, donde creo que tenemos que ir. Este es un poco, para mí, mejor en la transición porque incluye pacientes con biomarker ya confirmado y es un crossover. Son 5 días de estimulación de 20 Hz en el precuneus contra sham y ven primero que hay una actividad cerebral en el activo y no en el sham, un incremento de frecuencia beta en EEG, que es esperable porque es el tipo de frecuencia de la banda que estamos estimulando, y luego un aumento, una mejoría en una prueba de memoria que está contrabalanceada y que utilizan distintas listas. Está muy bien hecho el diseño del trabajo desde un punto de vista cognitivo, y esto no aparece en el estudio en la condición donde se utiliza estimulación sham. Todavía podemos avanzar un poco más. Yo creo que hacia donde tenemos que ir, ¿no? Cada vez en el posible uso de la estimulación para el tratamiento del Alzheimer. Y este es un trabajo que se ha publicado, este sí que es del grupo de Brescia hace poco en Annals of Neurology, y el que utiliza es la estimulación eléctrica de la que he comentado antes, que es la estimulación de tipo alternada. Entonces, este trabajo ya la pregunta que se hace se acerca más un poco a la idea de modificar la fisiología, la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer. Hasta ahora lo que hemos visto es que los trabajos que he mencionado ahora, que son he mencionado el nuestro, de mejora cognitiva en pacientes con DCL, tras la quizá regulación al alza de un mecanismo bifrontal que está relacionado con la memoria, pero que no sabemos si está relacionado con la patología de esos pacientes si la tenían. Igualmente, los derivados del estudio inicialmente de Wang también muestran que se puede mejorar la función cognitiva sobre un circuito donde se ha visto inicialmente en personas jóvenes que si aumentas la conectividad mejora la función cognitiva, pero no estábamos hablando en ningún caso de intentar modificar o intentar estimular en función del conocimiento de la patología de Alzheimer, ¿de acuerdo? Estamos en este momento, ¿no? Interesante el estudio que hemos comentado antes de Koch, porque era contrabalanceado y veían restituciones de la actividad eléctrica cerebral donde han estimulando, pero como decía, ya tiene otra dimensión para mí. No tiene quizá la dimensión donde vamos a ir ahora en el último trabajo que voy a presentar, pero creo que de alguna manera se va acercando. Entonces, los autores lo que parten aquí es directamente de
del conocimiento en la literatura de eje, de la cual yo no soy experto, esto tengo que decirlo, pero este tipo de estudios creo que son muy interesantes, de que existe una afectación de la frecuencia gamma en Alzheimer. Esto no es un marcador fisiopatológico, obviamente, de la enfermedad, es lo que observamos cuando comparamos estudios grupales en la actividad de esta banda, vemos que hay una alteración de la actividad gamma. Entonces, la pregunta que se hacen directamente es si podemos restituir esta afectación que existe en el cerebro de la enfermedad de Alzheimer utilizando estimulación cerebral no invasiva. Y lo que hacen es escoger una modalidad de estimulación, como he comentado antes, que es la estimulación alternada, Alternating Current Stimulation, que permite, como he dicho antes, modular la actividad rítmica del cerebro a partir de frecuencias específicas que tú vas a suministrar este tipo de estimulación. Y en este caso lo que hacen es poner el sistema a que estimule la región, ellos dicen del precuneus, colocando un electrodo aquí y un electrodo extracefálico, siempre tiene que, para entendernos, cerrarse el circuito, ¿no? Pero el que estimula a 40 hercios es este electrodo de aquí y de alguna forma lo hacen haciendo un modeling, un modelado de dónde tendría que ir, por dónde iría el corriente, por dónde tendría el corriente inducido en el cerebro según las características físico-biológicas que se conoce de la conducción del cerebro. Esto ya muchos estudios hoy en día ya lo estamos, nosotros también ya lo estamos haciendo. Antes de la estimulación, por lo menos, tener un modelaje en función de la conductividad del líquido, de la sustancia gris, de la sustancia blanca, hacia dónde pensamos que tendría que ir la distribución de la corriente. Ahí puedes incluir también variables específicas como el grado de atrofia. Son modelos imperfectos todavía, pero bueno, este modelo lo que les dice es que colocando de esta forma el electrodo puedes cambiar, puedes estimular principalmente esta área de aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacen es estimular el precuneus. Hay otra cosa que es muy importante de este estudio y que os quería comentar y lo volveremos a comentar en el estudio siguiente, que creo que todavía es más relevante, pero en este estudio no solo dicen la actividad gamma en esta región de parietal posterior medial está afectada en la enfermedad de Alzheimer, sino que además son zonas que están relacionadas con la deposición de patología de la enfermedad, no es la patología, pero sí regiones. Y además hay estudios preclínicos en animales que están publicados en Cell y en revistas muy buenas, en Science creo que el primero, que mostraban que la estimulación a frecuencia gamma de estos animales, utilizando estimulación de distintos tipos, por ejemplo, light flickering, ¿no? Patrones lumínicos que fluctúan a frecuencia gamma o sonidos a frecuencia gamma, tiene un efecto reductor de proteína beta-amiloide y proteína tau en esos modelos de animales transgénicos. Entonces, este estudio va más allá también por este sentido. La frecuencia gamma está relacionada con la deposición de alguna manera de la fisiopatología. Lo que vamos a modular aquí y a ver si conseguimos es la frecuencia gamma, pero porque tiene este link con la fisiopatología. El próximo estudio veremos un paso más en ese sentido. Este es un trabajo yo creo que ya muy bien hecho, es decir, 60 personas con Alzheimer, de nuevo, diagnóstico biológico, crossover, sham control, una única sesión, no tiene una idea de hacer un tratamiento de lo que es, digamos, más al uso o que quizá podemos pensar en un día que durará más tiempo, pero ver el efecto de una sesión, 60 minutos de estimulación a 40 hercios utilizando TAC en el precuneus y ajustando con estimulación en la corteza prefrontal dorsolateral y con sham. Lo que vemos primero es que tras la estimulación de gamma, y esto son datos individuales, y no hay duda de que hay una mejora en pruebas de memoria en los pacientes individuales y que, de nuevo, esto está bien hecho, contrabalanceado, con dos tareas de memoria distinto para evitar el efecto aprendizaje y, por tanto, hay un efecto claro, y que esto probablemente está relacionado con, efectivamente, lo que teníamos aquí arriba a la derecha, con un aumento de la actividad gamma, porque, de hecho, ven que hay una correlación entre el aumento de actividad gamma inducida por la TAX y la mejora cognitiva. Pero y con este acabo, ¿no? En este estudio solo lo que vemos es que ahora podemos utilizar la estimulación para modificar un marcador neurofisiológico de una manera clara y controlada que probablemente está asociado con la fisiopatología de la enfermedad. Pero no sabemos si hemos modificado la fisiopatología de la enfermedad. Yo creo que ya tenemos primeros pasos.
para ver que realmente esto se puede hacer. Con la boca pequeña, por el tipo de estudio que os voy a presentar, pero creo que por ahí ya podría ir. Este es un estudio de Emiliano Santarnecki y Álvaro en Boston, donde de nuevo el racional es las alteraciones de gamma, de la banda gamma, están afectados y se asocian con patología. Existen estudios preclínicos demostrando que induciendo oscilaciones gamma reduces la deposición de beta-amiloide y de tau y mejora la cognición en animales. Y por tanto, ¿por qué no utilizar la gamma para estimular regiones donde hay patología, pero ahora medir la patología después de la estimulación directamente? Ya no solo hacemos resting state EEG, a cognitive assessment, sino que hacemos un PET de amiloide, un PET de tau y un PET de microglía antes y después de la estimulación. Esto es fantástico. Yo no he visto un estudio como este hasta ahora. El downside son 4 pacientes y es un estudio abierto, es lo primero que tenemos. Pero, efectivamente, en 3 de cada 4, especialmente en el caso de tau, existe una reducción de la deposición del trazado, de la medida del trazado del trazador de tau, de PET tau, después de la estimulación. Y no en amiloide, no en activación de la microglia, en tau. ¿Por qué en tau en este estudio cuando quizá esperarías amiloide? Bueno, ellos dicen que más probable en tau porque la colocación de los electrodos aquí es bitemporal, no es en el precunio, sino que es bitemporal, donde quizá hay más deposición de tau. Realmente no se sabe porque realmente es un estudio pequeño, pero creo que es bastante prometedor, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que yo quería comentar es, para acabar, perdón, creo que me he alargado un poquito, pero no demasiado. Entonces, el estado actual, yo creo, del uso en tratamiento específico de la estimulación en el Alzheimer o de ayuda al tratamiento, yo creo que no nos tenemos que plantear un tratamiento solo. Antes ya se ha comentado que el abordaje tiene que ser a distintos niveles, desde estilos de vida, desde evitar factores de riesgo y luego tratamiento farmacológico cuando esté, obviamente, pero quizá como coadyuvante es el esquema que yo veo, por lo menos, es tenemos patología de Alzheimer y tenemos marcadores fisiológicos, por ejemplo, a nivel de redes cerebrales, que evidencian que pueden ser endofenotipos que se relacionan cuando están afectados con síntomas. Estos marcadores, que pueden ser redes cerebrales, se pueden estimular, se pueden tratar con estimulación cerebral, y una manera de hacerlo es, como hemos visto en el último estudio, quizá en el futuro, quizá de tal manera de que podamos reducir, tratando, estimulando sobre estos marcadores, reducir realmente o atenuar quizá un poco la deposición de patología propia de la enfermedad. Esto si tenemos un buen razonamiento y conocimiento mecanístico, como en estos 2 estudios, por ejemplo, que se basan desde la evidencia de los datos preclínicos, ¿no? Esto para mí, y en la terminología, creo que también ha utilizado el doctor García Rivas al principio, y en la que utilizamos en el campo de la reserva cognitiva y resiliencia, es promover resistencia, quizá, ayudar a promover resistencia a la patología propia de la enfermedad de Alzheimer. Pero yo creo que hay otra vía para ayudar quizá a los pacientes clínicamente que sufren enfermedad de Alzheimer con estimulación, y esto sería estimulando redes que son de resiliencia, redes donde tú puedes quizá modular la expresión de esas redes y mejorar la función cognitiva o ayudar a mejorar la función cognitiva, porque son redes que están implicadas en función cognitiva, aun si directamente no son redes de patología de enfermedad de Alzheimer, pues también quizá mejorar un poco el cuadro clínico de la enfermedad, promoviendo quizá más resiliencia, obviamente, en este caso a la patología que va a estar y que tú no la vas a estar modificando, pero que puedes promover otros circuitos, patrones compensatorios, etc. Por tanto, desde mi punto de vista, los datos que están saliendo últimamente creo que evidencian que la estimulación permite una aproximación única en humanos para mejorar quizá en el futuro los síntomas clínicos de la enfermedad de Alzheimer, y se puede hacer quizá modificando la expresión de la patología o la resiliencia, pero la evidencia hasta hoy en día es bastante todavía limitada. Se necesitan muchos más estudios y se necesita conocer mucho más el efecto de variables individuales, como ya hemos visto en algunos de los otros trabajos que no son de tratamiento, pero que ya arrojan efectos distintos en la respuesta a la estimulación para diseñar un tipo de estudios más personalizados.
Y muchas gracias y encantado de contestar las preguntas. Pues muchísimas gracias por la presentación, doctor Bartrés, súper interesante. Preguntaba el doctor Sánchez en el chat un poco, bueno, si estos efectos que se observan ante la estimulación podrían depender más de una mejora de la resiliencia en relación con la plasticidad neuronal o algún efecto sobre la patología en sí, pero bueno, yo creo que es más o menos lo que ha estado comentando hacia el final, si quiere añadir alguna cosa. Sí, creo que probablemente son las dos cosas y creo que, bueno, sí, como creo que los estudios recientes indican que quizá también puede ser sobre los mecanismos patogénicos. ¿Qué patogénicos? ¿Qué rango, qué posibilidades tenemos de que esto acabe siendo realmente significativo e importante con la estimulación sola? Probablemente no mucho, es decir, tiene que ir con otro tipo de estimulación, pero quizá puede añadir también, ¿no? En este sentido. Pero creo que se puede hacer y se puede hacer también de una manera individualizada. Yo estaba pensando en la charla anterior, por ejemplo, si el outcome está o el outcome es amiloide y hay un efecto de la estimulación, pues estratificar este tipo de estudios en función de ApoE que depositan más proteínas, etcétera, quizá tienes un efecto más fuerte. Esto son cosas que van a venir, creo, en el futuro y que por lo menos quizá pueden ayudar, yo pienso. Vale, fantástico. Pues bueno, lo importante eso es explorar nuevas vías. Vale, pues muchísimas gracias, doctor Bartrés. Gracias a vosotros. Sí, a ti. Pues vamos a pasar a la última ponencia para ir terminando. Que bueno, para eso tenemos aquí a la profesora Kaitlin Casaletto. La profesora Casaletto es neuropsicóloga e investigadora en el Memory and Aging Center de la Universidad de California, San Francisco. Y bueno, ella es experta en envejecimiento saludable, pero sobre todo tiene una larga trayectoria en el estudio de mecanismos de resiliencia cerebral y especialmente en cómo el estilo de vida puede modular estos mecanismos. Así que ella nos va a hablar de intervenciones conductuales para la salud cerebral. Good morning, Kaitlin. It's great to have you here, so thank you very much. This is really a privilege. Good morning and good evening to all of you. Thank you so much for having me here, Carmen. It's just such an honor to be speaking alongside everyone. I'll be talking a little bit about behavioral interventions and how we can think about more precise behavioral intervention implementation. And specifically, I'm going to hone in on physical activity as sort of a model of how we can think about attacking these behavioral interventions. So to start with, okay, I have no conflicts of interest. So to start with, what is the problem that we're tackling here? And for me, it's thinking about cognition with age. These are real data that show the development of cognition over age. And you can see here with age on the x-axis, in normal people, we have rapid development of cognitive skills in our childhood that peak around our 30s, and then start to modestly but significantly decline as we get older. But I think this individual line really doesn't show the true nature of this phenomenon. So if we look at the actual individual data points, we can see there's a lot of heterogeneity around this line. And so zooming in even further, these individuals here on the right, who are the oldest individuals, we can see that there are individuals in their 70s and 80s here who are performing similar to their peers, 10 or 20 years younger. And so what are the person-specific factors that are driving these individuals to show resilience to cognitive aging? And how do we implement those for ourselves? And then looking at this on a more individual basis, what does this look like in the clinic? So these are real participants who have come through our aging research study. And you can see here on the left-hand side, oh, I'm sorry, my slides are missing a couple pieces. But on the left-hand side here, you have an 80-year-old woman who you can see on her brain MRI, she has a modest amount of atrophy. She has some space in her sulci, her ventricles are asymmetric. You can see her hippocampal structures have lost tissue. And then on FLAIR imaging, here you can see she has white matter hyperintensities, both punctate as well as confluent around her ventricles. And on the other hand here, this is an 80-year-old gentleman, and you can see that his
brain MRI looks quite good. His structures are plump and full. His hippocampi are nicely intact. He has very little white matter hyperintensity on FLAIR imaging here. But what do they look like in person? So interestingly, this woman on the left is diagnosed as clinically normal. She does very well on a global cognitive screener. She can recall 15 out of 16 words after a 20-minute delay on a memory test. And she's very fast on a trail making measure. Whereas on the right-hand side here, this gentleman was actually diagnosed with mild cognitive impairment. He's impaired on a global cognitive screener. He cannot recall any words on a memory test after 20 minutes. And he's quite slow on a trail making test. And so again, just thinking about these individuals who come through our program all the time, what is the special sauce that is driving this woman to show resilience to brain aging here? And again, how do we implement this on an individual and then a wide scale basis? And so this is really what my program of work tries to tackle. The interesting paradox here is that, we know that almost from autopsy studies that almost all older adult brains go to autopsy, evidencing significant levels of neuropathology. And yet the majority of older adults do not show dementia. So even though we're all developing pathology as we get older, how is it that most of us don't clinically manifest that pathology? And so how can we support those processes? So how do we tackle this very difficult construct of cognitive resilience? So this is a very simplistic way of how I've been thinking about it. So I think that there is sort of a spectrum of resilience where we have individuals that show resistance to the development of pathology. And then there are individuals who show cognitive resilience in the face of pathology. And really, ultimately, if we can identify the biological factors that are supporting resistance and resilience, this is our golden ticket. This is a treatment for cognitive aging and for neurodegeneration. But obviously, it's quite challenging to identify those pathways and boil it down to treatments. And so what we've done is thought about, well, what factors do we already know are associated with resistance and resilience? And this is where lifestyle factors come into play here. There is a whole host of literature showing that there are certain behaviors that protect our brain from aging. And so simplistically, again, if we can identify maybe some of the biological pathways that are changed when people engage in these neuroprotective behaviors, perhaps we could also, these are the same biological pathways that would be supporting resistance and resilience. Just seeing a chat there. And again, lifestyle behaviors are exciting to measure because they're things we can do now and they're manipulatable in humans. So we can manipulate these behaviors and see what biology changes when we change these behaviors. And so for the purposes of this talk, I'm going to be really honing in on exercise and physical activity for many reasons, but there's extant literature supporting exercise as a treatment for brain health. And so how can we learn from exercise and brain health? But I will say, interestingly, I don't know if exercise is going to work for all brains. And so if you look very closely at this literature, we can see this was a meta-analysis done on exercise and dementia diagnosis. You can see most of the studies show a positive protective effect of exercise for dementia prevention with an overall positive effect. But there are some studies that were null or even found adverse, an inverse unexpected effect where exercise was associated with increased risk of dementia. And again, there have been studies. This was a large randomized controlled trial of exercise in individuals with mild levels of dementia. And you can see that after 12 months of exercise, that there was no benefit in this cohort. And in fact, this ADOS cog, the higher is actually the worse that you're doing. And you can see there's even a trend for the exercise individuals that showed maybe even worse functioning over time. And so, what contributes to this heterogeneity between exercise and brain health? And this is where I think we need to introduce the idea of precision behavioral interventions. Not all behaviors are going to work for all brains. And so we've very well established that
the brain creates our behaviors and perhaps our exercise programs in some ways. But now we're understanding that our behaviors can actually shape our brains. And so again, my questions are, but why and how and in whom? And I think these are the critical questions that we have to tackle in order to move behavioral interventions into the sort of scalable space where we can be potent and have the largest effects. Okay, and so I'm just going to dive into a bunch of our literature that we've been working on exercise in particular, and just kind of think about this framework of precision and targets. So I'm going to be focusing particularly on some of the person-specific and then biological targets of how physical activity might impact brain health and how that could inform a more precise implementation long-term. So to start with, this first study was conducted in collaboration with the All-FTD Consortium. This is a large consortium that follows individuals that have an autosomal dominant genetic mutation for frontotemporal dementia. And our question was really sort of nature versus nurture. And these individuals that have the highest possible risk for dementia, autosomal dominant, meaning if they live long enough, they will clinically manifest FTD. Does lifestyle matter? And so we followed 105 of these mutation carriers over time. We asked them about their physical activity levels at baseline, and then we measured their symptom severity over time. And so what did we find? So here, this first graph on the x-axis is time over years, and then we have the clinical dementia rating scale. So higher values indicates more decline. And you can see in the mutation carriers with low levels of baseline physical activity that they decline over time on the CDR. But if you look at the individuals, the mutation carriers who had high levels of physical activity at baseline, there was a significant attenuation of their functional decline over time. And then digging a little bit more deeply here, we looked at their brain MRI. And so on the x-axis here is change in frontotemporal atrophy over time. And on the y-axis is a processing speed measure. And again, here we can see the mutation carriers who had low baseline physical activity, that the more brain tissue they lost, the slower they were on the processing speed measure. But this is in comparison to the high physical activity participants, where those with high physical activity, we saw an attenuation that even despite having some cortical atrophy, that they were able to maintain their processing speed over time. And so this was one of the first studies in FTD to show that lifestyle behaviors might promote these phenomenon of cognitive resilience, even in individuals who we know are going to go on to develop the clinical form of dementia. And in a follow-up study, we were interested in trying to understand, how is this happening in FTD? What are some of the biological hallmarks of this phenomenon? And so we thought about neurofilament light chain, which is a marker of axonal degeneration. So NFL has been really big in the field recently. And interestingly, we see that NFL is particularly elevated, so more abnormal, in individuals with FTD, FTLD phenotypes. So you can see that NFL is particularly high in these FTLD phenotypes. And we've also shown, this is work from my colleagues here, that NFL seems to start to elevate even 10 years before symptom onset in these genetic carriers. So it's particularly sensitive in FTD disease and is a good prognostic indicator of those who are going to go on to decline. And so then our next question was, okay, so does physical activity potentially relate to these rates of NFL progression in the genetic carriers? And just to jump to the conclusion here, we found that indeed this was also the case, and this was adjusting for things like demographics as well as disease severity at baseline. And so here we see on the x-axis is time, and on the y-axis is plasma NFL levels. And you can see here that actually at baseline, the genetic mutation carriers who had the highest levels of physical activity at baseline had about a 30% attenuated trajectory of NFL over time compared to the low activity participants here. And so
this is impressed, so hopefully you can all read it soon, but essentially suggesting that one of the strongest biomarkers of FTD might be related to some of these lifestyle behaviors, even in individuals, again, who we know are going to go on to develop dementia. So again, really exciting to see that there's an effect here. And so we wanted to dig more deeply into this. So who in this group is benefiting from physical activity? And so we started to look at the different genotypes. And you can see here that the effect of baseline physical activity on NFL trajectory was strongest in the MAPT and then the C9 carriers. Again, this is these estimates are comparing the highest activity individuals here in green to the lowest activity individuals, mutation carriers in blue. And we didn't see a significant effect for the progranulin carriers, interestingly. So something about these genotypes who might be benefiting more from exercise. And then looking into the types of activities that were related to these NFL trajectories, we found that activities like sports and household activities and yard work were particularly related to the NFL trajectories. And so perhaps this is suggesting, but less so with these low intensity movements. And so perhaps this is suggesting that activities that have higher cardiorespiratory demand, like sports, or even just higher cognitive demands, like these sort of household activities, might be particularly predictive of the protected NFL trajectories in these genetic carriers. And so these are all self-report data, and I think it's hard to kind of piece out exactly which activities and in whom. And so the next study, we wanted to do this in a more objective way. And this was a study that's led by Emily Paolillo, who's a very talented postdoctoral fellow on our team. And we have objective indicators of physical activity here at the UCSF Memory and Aging Center. And so she wanted to try to understand, okay, we're starting to see signals of some types of activities with some outcomes, but can we really quantify this in a much more precise way? And so her question was, what are the exercise-specific and person-specific factors that can influence these brain relationships? And so what she did is she took 124 of our older adults from the UCSF Memory and Aging Center here. They wore this Fitbit Flex 2 for 30 days continuously. And from that, she was able to pull out minute-by-minute levels of their daily step counts, their daily sedentary time, and their high intensity time. And then she conducted a latent profile analysis on these outcomes to try and understand what are the profiles of behavioral patterns that we're seeing in these individuals. And then we were able to relate those patterns to outcomes of interest. So cognition, we calculated a vascular burden score, which is essentially a composite of other vascular risk factors. And then a subset of them also had neuroimaging, and we were particularly interested in their white matter health. So we used a diffusion metric here. And so what did she find? So here are the physical activity classes that she identified in our older adults. So here on the x-axis are each of the activity metrics, and then the colors indicate each of the classes that she identified. And she found that a 3-class solution best fit the data here. And so if you kind of look at each of these classes in red, you can see that these were the individuals who were characterized by the highest levels of sedentary time. So we classified them as a low physical activity group. In blue, class 2 here, you can see these individuals, they're kind of in the middle. They're right around the average for daily steps and sedentary time and high intensity time. So we called them just an average physical activity group. And then class 3 were really our superstars. So they had the highest levels of our high intensity time and highest levels of daily steps. And so maybe just keep these classes in mind as we go on to the next slides here. So now looking at these classes and looking at some of the outcomes of interest here. So essentially, we found that the class groupings related to performances on cognitive tests, and this is in otherwise normal older adults. And so it's particularly driven by this class 3 high intensity movement folks that had the highest levels of executive functioning on our cognitive measures.
And then also, inversely, the high intensity physical activity folks had the lowest vascular burden here across. And you can see that these effects, it's significant for the overall 3-level group and as well as here, but they're not hugely significant between the classes. And so Emily wanted to dig into, well, what might also be driving this a little bit further? And we've shown in the past that things like biological sex can affect how physical activity might relate to brain health. And so that was part of her next question. And so looking by sex, she did find a significant moderation effect by sex, whereby you can see that in men, the effect of high intensity activity was particularly related to executive functioning. Whereas in women, you can see, any movement, may be related to overall better executive functioning, but these effects were not significant. And interestingly, we saw the effect was even stronger for the vascular burden score, where again, the men with the highest intensity activity movement have the lowest vascular burden. And in women, it really just didn't seem to matter what their activity patterns looked like. So we're starting to see that the relationship between physical activity and cognitive and vascular outcomes seem to be particularly driven by men. And if we look at the subset of participants who had diffusion imaging, so this is just a global metric of white matter integrity, higher values are better. You can see in the entire subset that if we look at each of the metrics, the physical activity metrics from the Fitbit, that the high intensity metric seems to be most strongly related to white matter health, although not quite reaching statistical significance. But again, if we stratify by sex, we found that this effect was particularly driven by men. And so just, and present in women, but not nearly as strong. And so we're starting to understand that perhaps the benefits of physical activity could be person-specific and even activity-specific. So we've identified a subgroup of participants who averaged about 12 minutes of this high intensity, basically 120 steps per minute of activity per day. And this level of intense activity was particularly related to better vascular and cognitive health, especially in men. So we didn't see a strong pattern in women, but this behavior seems to be particularly related in men to brain health. And this is consistent with some of the other studies that we've conducted in our typically aging older adults. So these are normal people. And we've seen also in another project that self-reported physical activity levels related to better peripheral inflammatory markers in men, but not in women. And so perhaps suggesting that these sort of immunovascular outcomes might be benefiting even more in men than in women. So maybe there are person-specific pathways that we can be targeting with exercise. So again, this is supporting the idea that exercise might not be the thing for everyone, and we need to think about the pathways that we're tapping into in a much more person-specific way and activity-dependent way. And so now I'm going to shift gears and think a little bit more about how, I see there's some questions in the chat about reverse causality. I guess I'll answer those at the end. Wonderful. Those are all important questions. And these are all observational data. And so I think this question about reverse causality is critical, and we'll talk more about that. So I've talked a little bit about the patterns of physical activity, and now I'm going to think about some of the biology. How is physical activity relating to brain health? And if we can figure that out, could that be a biologic target for future therapeutics? And so this next series of studies was in collaboration with Saul Vieta, who's a bench neuroscientist here at UCSF. And I'm just going to walk through some of the experiments that his team ran with, again, a very talented graduate student, Alana Horowitz. And so in this study, what they did is they took older mice and they exercised them. And they showed that, as has been shown before, that older mice that exercise show neurogenesis. So even older mice can benefit from exercise. And they also, I'm not showing the effects here, not only did it show neurogenesis, but the older mice show benefits on memory performance as well.
Okay, so then the question was, well, what is it about exercise? Is there something about the blood, something that happens in the body when animals exercise that could be promoting neurogenesis? And so what they did next was they took older mice who were sedentary otherwise, and they injected the mice with blood from other exercised mice. And they found that the exercise blood, when directly injected into the older mice, could recapitulate the effects of direct exercise. And so here you can see the effects of neurogenesis from the exercise blood, and they also found memory benefits. So then, of course, the next question was, well, what is it about this exercise blood? And so what they did is they took older mice and younger mice and exercised them and pooled their blood together and to identify factors that changed from plasma in the mice. And they identified 12 factors that were changed in both the age as well as the younger but aged mice. And here are the factors here. And for a host of reasons I won't get into now, but I'm happy to answer questions on, we decided to start to target one of these factors called GPLD1 to understand, what is this factor doing? And in part, we were interested because this is a factor that doesn't seem to change with age. So it seems to be more exercise dependent and not much was known about it. So we wanted to dig into it. And so the next experiment, they took aged sedentary mice and they injected GPLD1 systemically into the mice. And they found that injection of just this one molecule could also recapitulate the neurogenic benefits of exercise in the aged mice, as well as on their memory performances. So this is really exciting. We've boiled exercise down into a single molecule that could help promote potentially brain health. And of course, I'm a clinical researcher. And so my next question was, well, does this matter in humans? And so the next experiment that we did is we took our older adults who were clinically normal, who had completed Fitbit monitoring, and we measured their levels of blood GPLD1. And we found actually, in fact, that our older adults who had higher levels of physical activity had higher levels of this GPLD1 molecule in their blood. And so this suggests, maybe this is a molecule that's also important and related to exercise in humans. And so digging into the biology of this a little bit further, Saul's group found that GPLD1 essentially hydrolyzes GPI anchors. And so essentially what a GPI anchor is it just holds proteins onto the plasma membrane. And so GPLD1 comes in and cleaves proteins from the plasma membrane and kind of releasing them for excretion. We found that it's particularly expressed in the liver. And so if you look at expression of GPLD1, it's much higher in the liver. And this was particularly the case in animals who exercised. So animals who exercise show increases of GPLD1 in their liver in particular. Interestingly, we found that GPLD1 does not seem to readily cross the blood-brain barrier. And so essentially what Saul and his team did is they did some tagging of GPLD1 from the periphery and found that it was not seeming to cross the blood-brain barrier, again, with the highest levels of expression in the liver, but not in the brain. And so again, the question was, well, what is GPLD1 doing? And so what they did is they took blood from mice who had been injected with GPLD1 and then did proteomics on that blood to see, well, what are the factors that are changing? And essentially what they found was that when mice were injected with GPLD1 systemically, that there were changes in decreases in factors related to blood coagulation and inflammation, so complement activation in particular. And when we compared that against blood just from exercised animals, we found overlap of some of these pathways. So again, coagulation and complement both seem to dampen down with GPLD1 and with exercise in the periphery. So we think that these might be targets of how GPLD1 is enacting some of its neuroprotective effect, but we're still digging into this. But just to give a little bit of a teaser, we started to look at this in humans again, measured GPLD1 levels in blood plasma, and looked at some of these immunovascular outcomes.
And really interestingly, we found these are clinically normal older adults. Here we had GPLD1 on the x-axis, and then we had white matter hyperintensities. Here you can see higher levels of GPLD1 relate to much lower levels of white matter hyperintensity or white matter injury. And in contrast, we found that higher levels of GPLD1 relate to better white matter integrity using DTI of the fornix. So maybe a hint that GPLD1 is also relating to cerebrovascular outcomes in humans. And then we did just a very small experiment to measure some of the complement and coagulation factors that Saul and his team tapped into in mice. And we found some recapitulation in our older adults again here. X-axis is the GPLD1 levels. And then on the y-axis, we have different levels of complement and coagulation factors like CRP, C1q, C3. And you can see more GPLD1, lower levels of these complement factors in these participants, higher levels of a complement inhibitor, pretty mild, and then lower levels of a coagulation factor. These are very preliminary data. We're still trying to understand what GPLD1 is doing in the body and in older adults, and if this could be a potential target for a therapeutic. But just a way of how we're thinking about the biologic targets of physical activity and how we could capture that to target brain health moving forward. So we've shown with this last experiment that there might be a liver to brain axis that I think we think about less often. And so kind of thinking outside of the brain and how we can tap into the body to support brain health. Again, could be involving immunovascular processes. This could be a way to risk stratify adults into exercise interventions. You know, individuals that have immunovascular risk might be particularly benefiting from exercise in terms of getting the brain health benefits. And maybe plasma GPLD1 could be a biomarker, a way to either assign exercise interventions to people or even biologically monitor the efficacy of an exercise intervention. You know, is this intervention working for brain health for this person by using some of these novel molecular targets? Okay, so now I've been talking about the biology in the periphery, but you know, what's happening in the central nervous system when older adults engage in physical activity? And so this next series of experiments, we were interested in understanding the role of synaptic functioning with physical activity. We've known for a very long time, decades, that physical activity in mice relates to better synaptic outcomes, including dendritic complexity, some of the canonical synaptic proteins, you know, calcium signaling, trophic factors. We've known this for a very long time. But in humans, it's been much more challenging to try to figure out this relationship. And so this was really what we aimed to tackle in this next study. And we did this through a collaboration with the Rush Memory and Aging Center here in the States. And in this study, they had 404 community dwelling older adults who were monitored in life using an actigraphy device to quantify their physical activity levels. And then they went on to autopsy. So we're able to look at their brain tissue. At autopsy, we quantified a panel of synaptic proteins in their tissue. And long story short, we found that indeed that older adults who engaged in greater physical activities in life had higher levels of these synaptic proteins at death. And this was adjusting for demographics as well as motor limitations to engage in physical activity, as well as for all the neuropathology burden. And I'm highlighting synaptophysin here, but we found this across the panel of synaptic proteins. So this was really exciting just to see proof of principle for the first time in humans that more physical activity could relate to more synaptic protein biomarker levels. And so we wanted to dig into this relationship as well, of course. And so interestingly, we found if we looked across brain regions, that this relationship seemed to be a regionally global effect. You can see these are the effect sizes between physical activity and synaptophysin levels across regions of the brain. I think we often think about the hippocampus when we think of physical activity, but it seems to be pretty comparable across the whole brain. So maybe this is a whole brain phenomenon.
But interestingly, we found it seems to be time linked. And so in this study, you can imagine that some of the participants had a time lag between when their last actigraphy monitoring was and when they went to autopsy. And so the figure that I showed you on the last slide corresponds to this effect size. So what we wanted to do is start to pull out individuals who only had, a year between their actigraphy monitoring and autopsy, or 2 years, 3 years, et cetera. And so when we started to stratify people by their time between measurements, we found that the effect size was more than double. So more physical activity, higher levels of synaptophysin in their brain tissue. Interestingly, we did not see a time-dependent relationship between physical activity and pathology indicators, which sort of makes sense if we think of pathology as developing over decades and decades. Perhaps this is suggesting that these synaptic proteins are a little bit more dynamic temporally, and might be changing more in real time. And then relatedly, we wanted to try and understand, I've shown you the importance, hopefully, of immunovascular outcomes with physical activity. And so in the same cohort, we were interested in trying to understand, well, is neuroinflammatory also an important outcome? And again, in mice, this has been shown: more exercise, lower microglial activation in the brain. But in humans, this again has been really challenging to disentangle. And so excitingly, in this cohort, we had a subset of individuals, 167, who had completed the actigraphy monitoring and had gone to autopsy and had microglial activation quantification in their brain tissue. And microglial activation was quantified using immunohistochemistry for several of the HLA isoforms. And then they also did morphology staging. And so you can see these are, not all microglial activation is bad, but essentially what we tried to do is quantify the levels of stage 3, or the highest level of microglial activation, which we think is more neurotoxic, more pro-inflammatory. And we used a composite score that essentially tells us the proportion of the most activated microglial. And this has been used previously in other papers. And so what did we find? Here we have levels of physical activity on the x-axis. And I'm sorry, it seemed to get cut off, but this was levels of microglial activation on the y-axis here. And you can see that particularly for the ventral medial caudate and the inferior temporal gyrus, that more levels of physical activity related to lower levels of microglial activation in brain tissue at death. And we were particularly interested in the inferior temporal gyrus because this is a critical hub of where Alzheimer's disease pathology starts to accumulate. And so we dug into this relationship a little bit further and started to model in Alzheimer's disease pathology. And we found that there was a significant interaction such that between physical activity levels and Alzheimer's disease pathology levels on microglial activation. So here, x-axis is physical activity levels, y-axis is microglial activation in the inferior temporal gyrus. And you can see when we started to model in AD pathology, that individuals with the highest levels of AD pathology in green showed the strongest relationship between physical activity and reduced microglial activation, suggesting that, said another way, essentially that physical activity seemed to be related to AD-specific microglial activation in this cohort. And so we wanted to try to put all of these models together, the synaptic and the microglial in this cohort. And so what I've shown you so far, so we ran some moderated mediation models, which I think is just a fancy way of saying the who of the how. And so what I've shown you so far is that greater physical activity levels relate to higher levels of synaptic integrity. And I haven't shown you, but it also relates to better cognitive outcomes in this cohort. And we found, again, greater physical activity related to lower microglial activation. And this was particularly the case in individuals with more AD pathology. And so again, putting this all together, is this a mediation model? And we found that yes, indeed, that about a third of the relationship between physical activity and synaptic or cognitive outcomes
seem to be mediated through microglial activation. So microglial activation seems to be explaining at least a third of the relationships that we're observing here. Interestingly, though, it was dependent on the level of AD pathology. And so you can see the effect size of about a third here. That's in individuals with average levels of AD pathology. But that effect size went up to 40+ % in individuals with high levels of AD pathology, or down to almost nothing in individuals who had low levels of AD pathology. So this was not an important pathway in those who had low levels of AD pathology. And so said sort of in normal words here, we are suggesting that physical activity relates to better synaptic and cognitive outcomes via lower microglial activation, particularly in adults with AD pathology. So again, starting to just sort of parse out the different pathways that could be tapped by physical activity in specific people. Okay, I'm just mindful of time, so I'm gonna start to summarize and wrap up here. I've thrown a lot of data at you, and so I just wanna try to summarize what we've gone through so far. So coming back to our model here, we've begun to show that physical activity relates to cognitive resilience in the context of FTLD, Alzheimer's disease, aging, many different pathological phenomenon. And what's happening here? Well, we're seeing that greater physical activity relates to better axonal integrity and synaptic integrity biomarkers. But the synaptic outcomes seem to be at least in part related to neuroinflammatory processes, whereby physical activity is relating to lower neuroinflammation and maybe helping synaptic outcomes. And in the periphery, we're seeing that physical activity relates to higher levels of this novel liver-based molecule, GPLD1, which may be helping to reduce peripheral inflammation and as well as relates to better cerebrovascular outcomes, at least in our humans. And lastly, we also through our normal aging cohort have begun to see that physical activity levels relate to better peripheral vascular health as well as cerebrovascular health outcomes. Okay, so we have sort of these major pathways starting to map out, but again, it's just not even this simple. So if we dig a little bit more closely into this, we're starting to see, well, it's not every type of physical activity maybe it's the high cardiorespiratory types of activities that are particularly related to better axonal integrity markers, better cerebral and cardiovascular health outcomes. And, or, maybe this pathway here might be most important in individuals who have AD pathology accumulating in their brain. Perhaps this microglial activation target is not so important in individuals who don't have AD pathology. Okay, so they're all kind of dependent. And then again, we're starting to see some of these cardiorespiratory physical activity behaviors, particularly related to cardio and cerebrovascular health in men, and less so in women. So again, more person-specific factors that might be driving some of these relationships. So how do we start to disentangle this and implement precise behavioral interventions in real life? So what could this possibly look like? And I think I'm an advocate for combination therapies. I think the brain is incredibly complicated and we have to have a lot of humility. So thinking about ways that we can target different pathways through different therapeutic approaches. So combining behavioral and pharmacological approaches may be where we're headed. So what could this look like? Some of this data might suggest that, maybe we have an 80-year-old man who comes in, we measure his plasma, a complement protein here, CRP. Maybe he also has a cardiovascular risk factor and he has some memory complaints. Well, how might we think about him? Perhaps we could prescribe, a high cardiorespiratory exercise program for him in particular. He has these sort of immunovascular risk factors and we think these could be particularly helpful in men.
And as he's engaging in this exercise program, perhaps we could use a readout of his plasma CRP as an indicator of how the exercise is doing in terms of targeting his immunovascular outcomes. And maybe this is in contrast to an older woman who comes in who has amyloid positivity. Maybe she has high markers of microglial activation and also has some cognitive concerns. Maybe in someone like this, we would want to combine some sort of amyloid lowering therapy, as well as a more of a low to moderate exercise program. As we're starting to see in women, it might not need the high cardiorespiratory burden. And in her, perhaps we're really interested in trying to understand her synaptic targets, given that she's amyloid positive, and this amyloid microglial activation pathway might be particularly important for her synaptic health. And so perhaps we could use one of the novel in vivo CSF synaptic proteins as a readout for, are these treatments working for her? Whereas in, a man with a MAPT mutation and then having some changes, perhaps for him, we need to think about a tau lowering therapy, as well as a high cardiorespiratory exercise program, because again, this is a gentleman. And for him, the readout could be something like plasma NFL, where we're starting to see a signal here with physical activity, and as well, we know that it relates to development of disease. And so these are very hypothetical, and there's a lot of things that we would need to happen to think about this, to put this in place, but it's just ways of how we can start to tackle more precise interventions for individuals, integrating the behavioral and pharmacological treatment approaches. And so hopefully I've convinced you that precision behavioral intervention is possible. It's complicated, but I think we're getting there with the tools that we have now. So it's a really exciting time to think about how the brain can affect behavior, but also how behaviors can affect the brain. And by using, again, this sort of biologic and person-specific understanding of relationships, I think we can start to disentangle some of these pathways. But we have a lot more work to do, and happy to think about this together. I think that needs to happen. So just in closing, a huge thank you to all of the participants and families that made this work possible. My team here at the UCSF Memory and Aging Center, as well as all of my collaborators and funding support. Just to note, if you're interested in a postdoc, we're hiring here, and I will take any questions that you have. Yeah, thank you so much for your presentation, Professor. It's been great, and it's so challenging to design not only interventions but also studies about behavior in general. So thank you so much for that. So we have a question in the chat. I think it was more in the beginning related to the all-FTD study. So because then you talk a lot about pathology, but the question was if is it possible to rule out reverse causality as an alternative explanation of the relationship you observed? Yeah, thank you so much, Pascual, for the question. All the data that I showed you so far are observational. So there's no way that we can rule out reverse causality. And I think it would be naive to think that there isn't bidirectional relationships. I think that as the brain changes, our behaviors, including physical activity change. But again, we've shown in animal models for decades that engagement in these protective behaviors promote brain health. So I guess the ways that we think about trying to adjust for that in the all-FTD cohort was we adjusted for their disease severity. And so we think, and I will say about, I think it was 2/3 of the cohort were in the asymptomatic stages of disease, meaning that they have the genetic mutation, but they have not yet started to manifest some of the clinical manifestations of the disease. And so we're seeing this, in very early stages, which, makes me hopeful that there is at least some of that directionality of protection. But it's a really great point, and we need more randomized controlled trials in order to truly answer that question of causality. Thank you so much. Yeah, so important to think about bidirectionality, as you said, also in the case of Alzheimer's disease.
So thank you so much for your intervention. Y muchas gracias a todos por vuestra participación en el foro. Así que con esto terminamos ya. Espero que lo hayáis disfrutado.